En medio de la adversidad y pruebas en tu vida, siempre habrá buenas noticias. Por eso, al mal tiempo, buenas noticias. IBN Radio. 107.6 FM, siempre a tu lado. Madrid. En medio de la adversidad y pruebas en tu vida, siempre hay buenas noticias. IBN Radio 107.6 FM. Forma parte de tu cambio. Esto de estar solo se acabó. IBN Radio está contigo. Forma parte de tu cambio. 107.6 FM. IBN Radio, la radio de tu cambio. En medio de la adversidad y pruebas en tu vida, siempre hay buenas noticias. IBN Radio 107.6 FM. Forma parte de tu cambio. La Iglesia, proclamando el reino de Cristo, presenta su espacio radial, El Poder de la Palabra, con el pastor José Manuel Lamour de la Cruz, ubicada en la calle Río Sella, número 6 posterior, Metro Hospital de Móstoles. Para más información, llame al número de WhatsApp 632-64-27-24. El Poder de la Palabra. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas que... Aleluya, muy buenas noches, Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que se conectan con nosotros a través de IBN Radio. Bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas noches para ustedes, Dios les bendiga, Dios les guarde. Para mí es un placer el poder saludarles nuevamente y poder también así compartir un programa más y una palabra que esperamos que sea de mucha bendición y edificación para cada uno de ustedes. Amén. Así que les habla el pastor José Manuel Lamour, pastor de la iglesia, proclamando el reino de Cristo por la misericordia y la honra del Señor. Amén. Bendito sea Dios. Así que reciban un cordial saludo de mi parte y también de nuestra congregación. Así que nada, hoy vamos a continuar con el programa que nosotros comenzamos, más bien con el estudio que nosotros comenzamos la semana pasada acerca de la iglesia, su origen, misión y destino. Amén. Y en esta ocasión me acompañan dos jóvenes, dos chavales. Aleluya, de verdad que me siento bendecido por el Señor y agradecido con el Señor por estos dos jóvenes que me acompañan el día de hoy. Uno ya es una figura ya conocida, una postalita repetida, como decimos allí en Santo Domingo, y tenemos otro que se estrena. Amén. Así que yo le voy a dar la oportunidad para que ellos se presenten y a continuación, ¿verdad?, comenzamos con el estudio de esta noche. Amén. Muy buenas noches, es un placer saludarles, amados hermanos en Cristo. Estamos aquí, como dice el pastor, trayendo la palabra de vida, palabra de bendición con ustedes, su hermano Jonathan Velázquez. Que Dios les bendiga, muy buenas noches. Mi nombre es Javier Guerrero y estamos acá con el pastor José Manuel Lamour, acompañándolo para compartir la palabra. Amén.
Amén, amén, amén. Dios bendiga a estos jóvenes. Y nada, queremos recordarle, ¿verdad?, que nuestra iglesia, la iglesia Proclamando el Reino de Cristo, está ubicada en la calle Río Sella, número 6, posterior. Amén. Así que estamos allí en la ciudad de Móstoles. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, si recientemente ha llegado a la ciudad de Móstoles o a la zona sur, Alcorcón y todas esas zonas por ahí, pues queremos invitarle, ¿verdad?, a que nos pueda visitar y que haga, ¿verdad?, de nuestra familia espiritual pues también su familia. Nosotros tenemos culto los días martes. Vamos a comenzar con unos cultos exclusivamente de oración. Amén. Allí estaremos orando, estaremos adorando al Señor y tendremos ese servicio de 7 a 8 de la noche. Luego los días jueves tenemos estudio bíblico de 7 a 9. Los sábados tenemos culto de sociedades, ¿verdad? Cada sábado tienen sus cultos, tanto la sociedad de damas como la de jóvenes y también de caballeros. Y estos servicios nosotros los tenemos de 7 a 9 de la noche también. Y el domingo tenemos culto evangelístico. La escuela bíblica la tenemos de 10:45 a 11:45 y a partir de las 12 tenemos el culto evangelístico. Así que están todos invitados. Y para cualquier información o para mayor información, ¿verdad?, puede ponerse en contacto conmigo al teléfono 632-642-724. Repito el teléfono, 632-642-724. Amén. También estamos en Facebook y en YouTube. Así que Dios le bendiga y vamos a comenzar. Amén. Porque la verdad que esto es un estudio bastante interesante y yo creo que todo cristiano y también aquellos que sienten el llamado de Dios, aquellos que sienten la curiosidad, sienten la necesidad y que no saben específicamente qué es la iglesia, de dónde salió, cuál es su función y cuál es su destino, ¿verdad? Pues le invitamos a que se quede ahí y que se conecte con nosotros para que así, bendito sea el Señor, pueda tener un conocimiento un poco más amplio acerca de este punto o de este tema tan interesante. Así que nada, nosotros vamos a comenzar y por supuesto vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe por medio de su Santo Espíritu y que Él sea tratando, ¿verdad?, con cada uno de ustedes y por supuesto con nosotros también. Amén. Así que oramos. Señor y Padre amado, en el nombre de Jesús, nuevamente te damos las gracias, Señor, por este maravilloso privilegio que tú nos concedes de poder, Señor, compartir una palabra que esperamos, Señor, sea de bendición, de edificación para cada uno de los hermanos que se conectan, Señor, así como también para cada uno de los amigos que sienten el llamado de Dios, aquellos amigos que sienten curiosidad, que sienten esa hambre y esa sed de acercarse a ti, mi Dios. Te pido, Señor, que tú nos guíes y te pido, aleluya, Espíritu Santo de Dios, que tú seas tratando con cada vida, Señor, en esta noche. Úsanos como canal para bendecir a través de la palabra. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén, y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pues bien, la iglesia, su origen, misión y destino. Y de manera breve yo quiero hacer como un pequeño resumen, ¿verdad?, para aquellas personas que a lo mejor no se pudieron conectar la semana pasada y que se están conectando en el día de hoy. Un pequeño resumen acerca de lo que nosotros estuvimos hablando. Lo primero que nosotros estuvimos hablando fue acerca de la etimología de la palabra iglesia. O sea, cuando hablamos de la etimología nos referimos al origen de la palabra. Y bendito sea el Señor, los hebreos utilizaban dos palabras para lo que era una asamblea o llamar a las personas fuera de sus actividades para reunirse
para tratar temas de interés, y usaban dos palabras. Una de ellas era la palabra ehad y otra era la palabra kahal o kahal, y de ahí de la palabra kahal, ¿verdad?, se tradujo al griego como eclesia, y del griego se tradujo al español como iglesia, tal y como nosotros lo conocemos. Y esta palabra iglesia lo que significa es llamado fuera, o sea, personas que estaban en sus diferentes quehaceres y eran llamados fuera de sus actividades para reunirse en asamblea para tratar asuntos de interés para toda la comunidad. ¿Qué pasa? Que poco a poco fue evolucionando un poco esta palabra y se le llamó así a aquellos que se reunían, ¿verdad? En vez de ser a la reunión en sí. Y hasta el punto en que ya vemos que en el Nuevo Testamento es aplicada a aquellas personas que son llamadas fuera del mundo. ¿Para qué? Para pertenecer a lo que es ese grupo de creyentes que también se conoce como la Iglesia de Jesucristo. Amén. Y estuvimos también nosotros diciendo que el inglés traduce la palabra iglesia church, y realmente según lo que yo he estado investigando, no tiene el mismo origen, sino que la palabra church, ¿verdad?, que se traduce como iglesia, viene de la palabra griega kuriake, y kuriake de ahí se deriva la palabra, o más bien, kuriake se deriva de la palabra kyrios, que lo que significa es Señor. Y eso lo que tiene como trasfondo es que la palabra iglesia en el inglés se traduce de Señor, dando a entender, ¿verdad?, que bendito es el nombre del Señor, que es propiedad de alguien. ¿Y de quién? De Jesucristo. Estuvimos hablando de eso, ¿por qué? Porque hay personas que creen que la iglesia o la congregación es suya, cuando nosotros debemos de tener bien claro que la iglesia no es nuestra, la iglesia no es de ningún pastor, la iglesia no es de ningún apóstol, sino que la iglesia es de Jesucristo. Amén. Y eso todo pastor, ¿verdad?, y toda persona tiene que tenerlo muy, muy, muy claro. También estuvimos nosotros diciendo que en el Nuevo Testamento la palabra iglesia la encontramos en dos ocasiones, y una de ellas fue precisamente utilizada por el mismo Cristo. ¿Y cuál es? Por ejemplo, vemos aquí Mateo capítulo 16 y el versículo 18. La primera vez que vemos aquí en el Evangelio de Mateo que aparece esta palabra, y si lo podemos leer, Mateo capítulo 16 y el versículo 18, si lo puede leer, por favor. 16, 18. Amén. Y dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿a qué roca se está refiriendo? Porque hay mucha confusión con eso, ¿verdad? Hay mucha confusión. El nombre de Pedro no significa roca, sino que significa un trozo de roca. O sea, que no se está refiriendo a que la iglesia iba a ser edificada sobre Pedro, sino sobre otra roca. Claro, es que Pedro no era el fundamento de la iglesia. No. Que es lo que piensan, que a lo mejor Pedro, por decirle tú eres Pedro, dirán pues en ti edificaré mi iglesia. No, sino que su iglesia va a ser edificada a Jesucristo, y la roca es Él. O sea, que el fundamento, recordemos que una fundición, o sea, un edificio, se tiene que hacer una fundición y un simiente. Claro. Y esa fundición era Jesucristo, esa simiente era Jesucristo, haciendo énfasis a su iglesia, perteneciente a Él con su nombre. Amén. O sea que la roca no es Pedro, sino no es que Pedro. Es Jesucristo mismo. Jesucristo. Amén. Y ya veremos un poquito más adelante, ¿verdad?, algunos versículos que van a confirmar esto. De hecho, nosotros... ¿sí? No, y es que es más, pastor, a lo mejor también una confusión muy grande al no entender. Se podría decir, y sobre tú eres Pedro, y sobre ti edificaré. Recuerde también que somos obreros. Sí. Y también se podría decir que Pedro, sí, iba a ser, pero obrero de esa roca, o sea, obrero de Cristo Jesús mismo. A lo mejor administrador, como son los pastores, ¿no?, que cuidan las ovejas, que administran la iglesia, administran el templo de Cristo, pero no
que iban a ser los dueños, no los fundadores, no que iba a estar cimentada sobre ellos, sino sobre Jesucristo mismo. Amén. Es que desde el Antiguo Testamento vemos que la roca es tipo de Cristo. Amén. O representa a Cristo. Uno de los ejemplos que me llega rápidamente, cuando Moisés quiso ver al Señor, ¿qué le dice el Señor? Que no lo, o sea, que no hay hombre que lo pueda ver y viva. Le dice, mira, escóndete, ¿verdad? Y tú detrás de la peña, y tú me podrás ver a través de la hendidura de la peña. Amén. Amén. O sea, y yo una vez prediqué acerca de esto, porque esto tiene una enseñanza tremenda. Vemos aquí que solamente a través de la hendidura de la peña, una hendidura es una grieta. Una grieta. ¿Verdad? Y lo que significa es que se ha abierto y no ha sido cortado de manera regular, sino que una hendidura, los bordes son irregulares, ¿verdad? Porque se ha quebrado. Y esto es lo que representa. Primero, la peña representa a Jesucristo, y luego la hendidura significa los sufrimientos o padecimientos de Cristo, y solamente a través de esa peña y los padecimientos, aleluya, mira hermano, la palabra tiene una riqueza tremenda. Solamente a través de la peña y de esa hendidura, de esos sufrimientos que pasó Cristo, es que nosotros podemos ver al Padre, es que nosotros podemos llegar al Padre. Otro ejemplo que me llega a mí, el agua de la peña. Amén. ¿Verdad? La peña tenía que ser golpeada, ¿verdad? Y entonces iba a brotar el agua. Cristo fue golpeado, bendito sea el nombre del Señor, sufrió el castigo. ¿Para qué? Para que a través de ese sacrificio, de todo eso que Él pasó, nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y la vida eterna. O sea que vemos ya del Antiguo Testamento que esa peña o esa roca está haciendo referencia a Cristo. Amén. Él es la roca fuerte. Él es, aleluya, la peña. Bendito sea el nombre del Señor, a través de la cual nosotros podemos recibir esa agua, podemos ser saciados. Amén. Amén. Así que esa peña, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recordemos también que anteriormente a esto, Pedro había hecho una declaración, ¿verdad que sí? Amén. Porque le preguntaron, el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Verdad? Unos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres fulano. Podían decir de todo. Y ahí fue entonces cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y entonces el Señor que le dice, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Confirmado por el Espíritu Santo. Amén. Sí, no, ¿verdad? Entonces, recordemos que también sobre esa base, sobre el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que la iglesia iba a ser establecida. Amén. Así es. Amén. O sea, estuvimos hablando de eso. Otra cita bíblica que nosotros podemos encontrar aquí en el Evangelio de Mateo, que es la siguiente y creo que última en donde se menciona la iglesia, lo encontramos en Mateo capítulo 18 y el versículo 17. Mateo capítulo 18, versículo 17. Si lo puede leer, Javier, por favor. Amén. 18, 17. Sí, Mateo capítulo 18 y el versículo 17. Amén. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Amén. Vemos aquí estas dos citas bíblicas en las cuales, ¿verdad?, se menciona la palabra iglesia. Estuvimos hablando también, así rápidamente, a manera de resumen, para entrar de lleno en la continuación de este estudio, que la iglesia, podríamos decir que el concepto de iglesia se divide en dos, e incluso podríamos decir que en tres. Una, nosotros de manera particular somos una iglesia, o sea, somos llamados, somos iglesia, somos llamados fuera, ¿verdad? Porque debemos recordar que la iglesia no son las cuatro paredes, amén, sino que la iglesia es el conjunto o los creyentes que son llamados, ¿verdad?, para pertenecer a la gran familia de Dios, que son llamados para ser hijos de Dios. Entonces, nosotros somos llamados, pero ¿qué pasa? Que también está lo que es la iglesia a nivel local, la iglesia donde nos congregamos, y el tercer concepto que nosotros podemos encontrar con respecto a la iglesia
es la iglesia a nivel mundial. Amén. Amén. O sea, que vemos que el Señor de toda nación, de toda tribu, independientemente del color, independientemente de la raza, independientemente que sea rico, que sea pobre, aleluya, qué bueno es el Señor, amén, independientemente, ¿verdad?, de nuestra condición social, el Señor nos ha llamado y ha hecho de todos nosotros una sola nación, amén, iglesia. Ha hecho un solo pueblo, ha hecho una sola iglesia, amén, y es lo bueno del Señor, aleluya, que el Señor no hace acepción de personas, amén. Qué importante es eso, y qué paz nos hace sentir el saber que independientemente de nuestro origen, el Señor eso no lo toma en cuenta, aleluya. El Señor lo único que toma en cuenta es un corazón contrito y humillado, y dice la palabra que no lo rechaza. Por ejemplo, nuestra iglesia, ¿cuántas nacionalidades hay en nuestra iglesia, Javier? Como unas 17, 18. Más o menos, ¿verdad? ¿Cuántas? Yo creo que hay 13 o 14 por ahí. Bueno, nacionalidad. Más o menos. Más o menos. En la iglesia nosotros tenemos unas 14, 15, 16, sí, más o menos nacionalidades. Somos una iglesia pequeña, ¿verdad? Pero tenemos personas de muchos países. Y yo me gozo cuando yo veo, ¿verdad?, que estamos allí todos reunidos, independientemente de que... Claro, y es que yo me lo estoy imaginando, y wow, es que lo maravilloso, pastor, es que somos de diferentes naciones, culturas, de diferentes muchas veces pensamientos en nuestros países, pero aquí estamos todos en un solo mismo, o sea, en el mismo pensar y en el mismo sentir. ¿Cuál es? Venir a adorar y glorificar el nombre del Señor, a donde en la iglesia, en el templo, amén, donde todos somos un solo cuerpo. Amén, 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 así es. La verdad que es hermoso, ¿verdad?, cuando estamos allí todos juntos adorando al Señor, cuando hay ese mover de la presencia de Dios. Independientemente de todo eso, los hombres hacen acepción de personas. Amén. Los hombres juzgan de acuerdo a la raza, al color, al origen, a la condición económica. Y David fue muy sabio, porque David, cuando pecó, el Señor le puso 3 cosas para que él elija. Si quiere caer en manos de tus enemigos, si quiere que te pase esto, o quiere caer en mis manos, diciéndolo yo con mis palabras. Y David, ¿qué prefirió? En la mano de Dios. Sabía que su misericordia era grande y que el hombre no tiene misericordia como la tiene Dios. Así es. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, habiendo hecho como este pequeño resumen, ya vamos a entrar en lleno, ¿verdad?, en un punto muy importante. Hemos hablado acerca de la etimología de la palabra iglesia. Hemos también hablado acerca del origen de la iglesia en el Nuevo Testamento. Una cosa más, y es que se me olvidaba, y es importante recordarlo. Yo particularmente creo que la iglesia comenzó, ¿verdad?, cuando Cristo empezó a llamar a los discípulos. ¿Para qué? Para que fueran sus discípulos, para que le siguieran y para que ellos fuesen, después de su partida, los que continuaran haciendo el trabajo de evangelización, ¿verdad? Entonces la iglesia para mí comenzó ahí. Ahora bien, según el libro de la historia de la iglesia, ¿verdad?, nos enseña que la iglesia comenzó en la primavera del año 34 de nuestra era, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y yo lo que entiendo es que la iglesia comenzó ahí como movimiento mundial. Amén. Amén, como movimiento mundial, que fue precisamente el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo y allí empezaron a hablar nuevas lenguas, y todos los que estaban allí reunidos lo escuchaban hablar en sus propias lenguas. Amén. Entonces, de ahí comenzó la iglesia como movimiento mundial, pero de forma local comenzó cuando Cristo empezó a llamar a sus discípulos. Amén. Así que, habiendo dicho esto, entonces vamos a ver otros nombres que recibe la iglesia. Así que, Javier, si nos puede ayudar un poquito por ese punto. Amén. Otros nombres que recibe la iglesia, porque la iglesia es llamada, amén, ¿verdad?, de muchas formas, de muchas maneras. Amén. Amén. Sí, como dice el pastor, que la iglesia tiene muchos nombres, como por ejemplo está la iglesia del Dios viviente, amén, que la podemos encontrar en 1 Timoteo 3:15, amén. Amén. 1 Timoteo 3:15, amén. Sí. Para que
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Antes de seguir, yo quiero solamente señalar dos cosas. Lo primero es, dice, que sepas cómo debe conducirte en la iglesia del Dios viviente. O sea, que el Dios a quien nosotros le servimos no es un Dios que está muerto. Amén. No es un Dios que es inerte, no es un Dios que no escucha, que no se compadece, que está ajeno. No. Es un Dios, bendito es el Señor, que aunque muchos piensen que es un Dios lejano, es un Dios cercano. Amén. Y dice la palabra, el Dios viviente, o sea que está vivo, y como está vivo, acciona, se mueve a favor de sus hijos, a favor de aquel que clama a Él. Así que si hay alguien que está necesitado de Dios, si hay alguien que piensa que Dios está muy lejos, si hay alguien que piensa que Dios está muerto, déjame decirte que Dios está vivo, bendito es el Señor, y Él está esperándote, está esperando con los brazos abiertos a que tú te refugies en Él. Solamente en Él hay solución, solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay vida y hay esperanza. Mi Cristo, amén, no está muerto, sino que Él está vivo. Y Él es la fuente de la vida. Por eso es que dice Él mismo que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Amén. Él venció la muerte. Amén. Aleluya. Y por Él nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Así Amén. es. Sí, continúa, por favor. Amén. Pero aquí hay dos palabras que pueden ser que estén bien significantes, como la palabra columna. ¿Qué es una columna? Lo que sirve de apoyo o sujeción, y esta provee estabilidad y permanencia en una construcción. Amén. Como por ejemplo, está la construcción. Si no hay una columna, el edificio se cae. Claro. Como también puede ser esta sociedad. Sí. Si no hay una columna, ¿quién es la columna aquí en la sociedad? Es la iglesia. Como dice en Salmos 75, 3. Amén. Dice, aleluya. Se arruinaba la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. ¿Quién sostiene las columnas? El Señor. El Señor. Amén. Amén. Muy bien señalado. O sea, es que hace falta una estructura sobre la cual se sostenga todo el edificio. ¿Verdad? Todos los edificios tienen que tener columna. ¿O alguien ha visto un edificio sin columna? Vamos a poner un ejemplo. O sea, nosotros no tenemos columna como tal, pero nosotros tenemos huesos. ¿Y esos huesos de qué sirven? Sirven, ¿verdad?, de soporte, ¿verdad?, para todo el resto del cuerpo. Imagínate tú, si vamos a poner un ejemplo, que te falte una pierna, ¿cómo va a estar? Ojo. O sea, te va a faltar una columna, y si te falta una columna, entonces estarías cojo. Bendito es el Señor. O sea, toda estructura necesita una base y necesita un soporte para poder mantenerse. Amén. Y baluarte, ¿qué baluarte? Amparo y defensa de algo o de alguien. Con esta idea se ilustra que la iglesia debe mantenerse firme. Que la iglesia es la verdad, la que sostiene la verdad. Como por ejemplo, como le estaba diciendo, la sociedad, aunque venga lo que venga, Dios siempre va a mantener la columna. Amén. Porque Él dice que es baluarte de la verdad. Así que a los que nos oyen y los escuchan, que el problema que tengan o lo que venga, siempre Dios va a estar ahí, porque Él sostiene la columna. Amén. Amén. Columna y baluarte de la verdad. O sea, son dos palabras tremendas. Y oigan lo que dice, baluarte. Yo recuerdo que allí, cuando se habla de un baluarte, se habla de algo patrimonial, se habla de algo que tiene un nivel, o sea, un nivel muy alto de seriedad, o sea, de respeto, de admiración. Bendito es el Señor. Y aquí dice columna y baluarte de la verdad. O sea, que sobre todo eso
¿verdad? Se apoya la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo. Amén. Y eso Amén. quiere decir que por mucho que quieran destruirla, no se podrá destruir. Porque recuerde que la verdad siempre permanece sobre la mentira, por encima de ella. Entonces, y Jesucristo es esa verdad, Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es el baluarte, es la roca fuerte, es el fundamento, es la base, la columna, Amén. la piedra angular. Amén, O sea, así que es. no hay más de ahí. O sea, todo está fundamentado sobre Él. Amén. Y así es como ha sido siempre y seguirá siendo. O sea, que vemos aquí que Jesús, bueno, hablando de la iglesia, ¿verdad? Porque precisamente a eso hay que hacer referencia, Amén. la iglesia del Dios viviente. ¿Y esta iglesia qué es? Columna y baluarte de la verdad. O sea, sobre ella se apoya la verdad. Amén. Y ella, al mismo tiempo, lo que hace es dar a conocer la verdad y la mantiene en alto. Amén. Amén. Y vemos que la verdad está personificada en Cristo. No solamente dice la verdad, sino que además de eso, Él es la verdad. Amén. O sea que fuera de Él todo es mentira, como dice la palabra, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verá. O sea, Dios verá y todo hombre mentiroso. Amén. Continuamos. Amén. Sí, continúa Javier, por favor. Amén. También dice que es descrita como templo y pueblo de Dios. Amén. La podemos encontrar en 2 Corintios 6:16. Amén. Amén. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. 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 ¿Qué nos dice acá? Que nosotros somos el templo y Él habita en nosotros, porque Él es el Dios viviente, Él está en nosotros. Amén, muy bien. O sea, vemos aquí que también todas estas palabras que se utilizan son palabras muy significativas. Recordemos que en el templo, el primero que hubo, ¿verdad? Que fue el templo construido por Salomón, allá en el siglo X antes de Cristo, en el año 940 aproximadamente, antes de Cristo, vemos, ¿verdad?, que se construyó lo que fue el primer templo. Anterior a eso existía lo que era el tabernáculo, ¿verdad?, construido por Moisés. Y vemos que allí en el templo era en donde se ofrecían los sacrificios, en donde se hacían las ofrendas, ¿verdad? Se entregaban las ofrendas, en donde se intercedía, en donde se rendía culto a Dios, adoración a Dios. Ahora bien, ¿qué dice aquí? Que ya el templo somos nosotros, en donde mora el Espíritu de Dios. Nosotros somos el templo y por tanto nosotros somos los que debemos de rendir y presentar nuestro cuerpo, ¿verdad?, en adoración, en sacrificio delante de Dios. Amén, como culto racional, limpio, santo, puro, que eso es lo que nos llama. Amén. Porque es lo que dice, que no puede habitar en un cuerpo o un templo sucio. Entonces la cosa está en mantenerse limpio, en santificarse, purificarse, apartarse, para que ese Espíritu Santo pueda permanecer en nosotros y pueda hacer la obra cada día. Sí, porque aquí en Levítico 26:12 dice: y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Amén. Que Él andará con nosotros. Amén. Recordemos que anteriormente Dios se manifestaba en el templo, ¿verdad? Allí en el lugar santísimo, en donde estaba el arca, allí se manifestaba la presencia de Dios. Amén, así es. Nosotros no teníamos ese acceso a la presencia de Dios, o vamos a poner los antiguos, ¿verdad? Sin embargo, vemos que después de la muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó, ya nosotros tenemos ese libre acceso a la presencia del Señor. Pero vemos incluso más allá, y es que ya Dios no necesita, por así decirlo, quiero que esto se entienda, un lugar en donde manifestarse. No, ¿por qué? Porque Él mora en nosotros. Cristo dijo
hablando de Cristo antes de irse, ¿verdad? Que cuando Él, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, y que iba a enviar al Espíritu Santo que estará con nosotros, pero también estará en nosotros. Amén. Y recordemos que el Espíritu Santo también es Dios. Amén. O sea que hoy en día, Dios, ¿qué hace? Que Él mora dentro de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y por tanto, nosotros debemos de guardar nuestro templo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Guardarlo santo para el Señor. Amén. Amén. Como está diciendo, entonces acá nosotros vemos que ¿quién es la iglesia? Somos nosotros. Nosotros. El cuerpo somos nosotros, pero ¿quién es la base? Cristo. Amén. Cristo, por supuesto, por supuesto. Bendito es el nombre del Señor. Nosotros somos somos una parte del cuerpo, pero la cabeza, ¿verdad? La cabeza del cuerpo, hablando con respecto a la iglesia, no es ningún pastor, no es ningún apóstol. O sea, la cabeza es Jesucristo. Amén. Y de hecho también la piedra principal del ángulo. No sé si Jonathan nos puede ayudar también con los otros puntos que vemos aquí. Habla de que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Y que Cristo es la cabeza. Amén. A ver, el cuerpo de Cristo siendo la cabeza. Siendo Él la cabeza. Sí, amén, que se encuentra en Efesios 5:23. Amén. A ver, lo vamos a buscar. Efesios 5:23. Bendito es el nombre del Señor. Dios es bueno. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Amén. La verdad que con todo esto aprendemos mucho y eso nos ayuda, ¿verdad? A poder acercarnos a Dios de una manera más precisa, entendiendo quién es Él, entendiendo qué somos nosotros o quiénes somos nosotros y la importancia que tenemos para el Señor. Todos nosotros, ¿verdad? Somos importantes para Dios. Y tú, amigo que me escucha, déjame decirte que tú eres importante también para el Señor. Aunque a lo mejor tú pienses que nadie te quiere, pienses que no eres nadie, que tu vida no vale nada. Déjame decirte que eso es una mentira del mismo diablo que muchas veces pone en los pensamientos para que las personas se derrumben, para que las personas caigan en un pozo profundo, caigan en una depresión. Aleluya. Son pensamientos negativos que incluso muchas veces son producidos también por nosotros, por nuestra baja autoestima. Déjame decirte que tú eres importantísimo para el Señor. Amén. Y que el Señor te quiere y te ama tanto, bendito sea Dios, que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Cristo entregó su vida por ti, murió por ti, sufrió por ti y por todos nosotros, para que por medio de ese sacrificio hoy pudiéramos tener salvación, pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Amén. Amén, gloria a Dios. Y dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Su protector, su cuidador, su refugio, su fortaleza, su Amén. Sustento, su pronto auxilio. ¿Qué más puede ser Jesucristo? Jesucristo es todo para la iglesia, es todo Amén. Para nosotros. Así como es todo en nuestra vida, que nosotros somos su templo donde mora su Espíritu Santo, generalizando es todo en la iglesia. O sea que si estamos y permanecemos en Él, no nos va a hacer falta nada, porque Él se encarga de su iglesia, se encarga de su pueblo y de sus hijos y de lo que Él ama. Amén, amén. Quiero, si hay, ¿verdad?, alguien que se ha conectado recientemente, les recuerdo, ¿verdad?, que le habla el pastor José Manuel Lamour junto a Jonathan Velázquez y a Javier en esta noche. Amén. Pastor de la iglesia Proclamando el Reino de Cristo. Gloria a Dios. Y nuestra iglesia está ubicada en la calle Río Sella, número 6, parte atrás. Amén, o posterior. Allí tenemos servicio los días martes de 7 a 8, servicio de oración. También los días jueves tenemos estudio bíblico de 7 a 9 de la noche. Los sábados tenemos culto de sociedades, damas, caballeros,
jóvenes también de 7 a 9 de la noche, y los domingos tenemos el culto evangelístico a partir de las 12 del mediodía. Así que si no tienes una iglesia, no tienes un lugar donde visitar, donde congregarte, pues allí te esperamos. Amén. Para mayor información o para pedir oración, te puedes poner en contacto con nosotros al teléfono 632-642-724. Amén. Así que continuamos. Amén. Amén, así es, dice. Un edificador de la cual... un edificio de la cual Jesucristo es la piedra principal del ángulo y el fundamento. Amén. Y eso lo podemos ver en Efesios 2, 20 y 22. Amén. Amén. Y dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Amén. No dice amén. Pedro, dice Jesucristo, la principal piedra, la que sostiene el fundamento de la iglesia, la amén. Que sostiene el edificio, la que sostiene cualquier otra cosa, siempre es Jesucristo. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, amén, amén. Dice que Él es la piedra principal del ángulo o fundamento. Hay mucha gente que está engañada y hay mucha gente que siguen falsos maestros o están en una falsa religión. Déjame decirte que si la iglesia o el lugar donde tú te congregas, si no está Cristo como principal piedra, como fundamento, amén, déjame decirte que estás en el lugar equivocado. Porque vemos aquí muy claramente que Jesucristo es la piedra principal del ángulo o el fundamento. Amén. Y solamente en Él y por Él es que está edificada la iglesia. Amén. Entonces esto es importante que lo sepamos. El apóstol Pablo dijo en el libro de los Hechos, capítulo 4 y el versículo 12, bendito sea el Señor, 4:12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Bien, continuamos. Amén. También, ¿cómo se le llama a la iglesia? También se le llama la prometida amén. De Cristo. Amén. Y eso lo vemos igual en Efesios 5:23, que me parece que hace un momentito lo hemos leído también. 5:23. Y dice así: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Amén. Es que así eso es perfecto, porque Él hace las cosas perfectas. O sea, es para que ningún hombre se jacte de que es por su fuerza que la iglesia se ha creado, porque Él ha puesto el desempeño, porque Él ha dejado su cuerpo. No, Cristo es el fundamento de la iglesia. Y dice, así como Él es marido, o sea, así como es el marido de la mujer, o sea, pone la iglesia como su esposa, su prometida, su amada, donde Él siempre va a estar para ella. Amén, amén. Y vemos aquí que el amor, ¿verdad?, de Cristo hacia la iglesia, y cuando hablamos de la iglesia hay que volver a repetir, amén. No son las cuatro paredes, amén, no es el local, el cuerpo, o sea, los miembros de la iglesia. Amén, los creyentes. El amor que siente hacia los creyentes no es un amor como el que nosotros muchas veces sentimos. Nosotros a veces amamos, pero mientras nos aman. Amén. Interesadamente. ¿Verdad? Es un amor interesado, muchas veces un amor egoísta, muchas veces un amor hipócrita, en fin. Pero el amor de Cristo hacia los creyentes y también hacia aquellos que todavía no le conocen y que van camino a la perdición, que están transitando por un camino incierto, que no saben
a dónde les va a llevar, aunque la palabra lo dice. Déjame decirte que para ellos también el amor de Cristo sigue fluyendo, y es un amor puro, un amor sincero, un amor que no busca lo suyo propio, un amor que no se jacta, que no tiene envidia, es un amor ágape. Amén. Amén. Así es. Amor divino. Amén. Bendito sea el Señor. El que Él siente hacia su iglesia, hacia su prometida y hacia aquellos que hoy, ¿verdad?, viven sin Dios y sin esperanza, y a los cuales el Señor los llama con lazos de amor. Amén. Amén. Pastor, y es que también hay mucha gente que piensa que a lo mejor por sus pecados, por sus errores, no pueden encontrar el perdón. Así es. Pero el perdón se llama Jesucristo. Él ya, Amén. Él ya hizo, o sea, Él ya venció nuestros pecados. Él ya venció la muerte en la cruz. Él resucitó para darnos vida eterna. O sea, que Él ya nos perdonó. Lo que Él quiere es que nosotros reconozcamos y que nos acerquemos a Él, porque Él es el perdón y Él es la vida. Amén. O sea, que toda esa gente, y lo digo porque sé que hay muchos jóvenes, sobre todo en nuestros países también, Sí. que son países donde la juventud, donde incluso no solo jóvenes, sino que personas grandes, adultos, ancianos, o sea, piensan que no hay una solución para la vida por las circunstancias Sí. y las situaciones. Y es importante que sepan que la iglesia está para eso. Amén. Yo comentaba a uno de mis Amén. compañeros y le digo yo, ¿sabe qué? La iglesia no es como muchos dicen o pensarán, ahí solo van los santos. A lo mejor santo porque hemos reconocido al Santo de Israel y Amén. nos estamos santificando en Él por medio del Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que piensa que ahí solo va gente perfecta, que no peca, que no miente, que no ha sido mentiroso, que no ha sido falso, que no ha robado. Amén. Y ahí es el lugar donde vamos gente que estuvimos enfermos. Amén. Ahí es el lugar donde vamos los enfermos, donde hemos reconocido que el enfermo necesita un doctor y ese doctor es Jesucristo. Y es por eso que está la iglesia, para que se acerquen a ella. Es Porque así. ahí es donde van a encontrar la sanación en Cristo Jesús. Amén, amén, es así, es así. El Señor ha tenido misericordia con Amén. nosotros y también quiere tenerla contigo, querido amigo. No importa los errores que haya cometido, los pecados que haya cometido. En cierto sentido no importa. Realmente el Señor lo único que demanda, ¿verdad?, es que reconozcamos nuestra condición y que nos refugiemos en Él, que le entreguemos nuestra vida a Él, porque en Él nosotros alcanzaremos el perdón de los pecados y también la salvación y la vida eterna. Hay gente que a lo mejor ha hecho cosas terribles en la vida y han sido expulsados o excluidos de la sociedad, ¿verdad? Incluso ellos mismos se han marginado porque guardan como Lo recuerdo, como que los martirizan. Exactamente, pero déjame decirte que el amor de Dios es tan grande que no importa el error que tú hayas cometido, si realmente de corazón reconoce tus errores, si tú le entregas tu vida al Señor, déjame decirte que el Señor te va a perdonar y el Señor te va a restaurar y va a hacer de ti un hombre o una mujer nueva. Amén. Amén. Nueva criatura. Bendito es el Señor. Dice la palabra que Él no vino a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Amén. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Así que rápidamente vamos a mencionar también otros nombres con los cuales se le conoce o se le llama a la iglesia. Amén. ¿Sí? Amén. Dice aquí también se le llama, bueno, la prometida, el rebaño del buen pastor, los pámpanos de la vid verdadera. Amén. Qué maravilloso. O sea, que Él es, incluso me hace referencia y me acuerdo cuando a David. ¿Qué era David? David era un pastor. Amén. Recuerda que David, dice que David peleaba contra leones, contra osos. O sea, mató fieras con sus manos. ¿Por qué? Amén. Porque él sabía que una de sus ovejas era apreciada tanto como miles o como cienes. Entonces eso es lo que hace Jesucristo. Jesucristo es el buen pastor y Él dio su vida. Amén. 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 Por amor a su iglesia, por amor a su rebaño, por amor a los pecadores, como hablamos, ¿para qué? Para santificarnos, para purificarnos y para darnos vida eterna y para reconocer
que sin Él tampoco no somos nada, que necesitamos al buen pastor. Amén. Porque la oveja dispersada no puede llegar a ningún sitio. Aleluya. Amén. Así es. La iglesia se le conoce como también el pueblo de Dios. Amén. Se le conoce como los creyentes, se le conoce como los hermanos, Amén. se le conoce como los discípulos, etcétera, etcétera. La iglesia, y es importante, y yo creo que con esto ya vamos a cerrar porque no vamos a tener tiempo Amén. para más. Ya la semana que viene concluiremos con este tema, que faltan 2 puntos. Primero, cuál es la Amén, misión sí. de la iglesia, y como último punto, el destino de la iglesia. Amén. Por eso lo veremos la semana que viene, Dios mediante. Y eso va a estar maravilloso, saber cuál es el destino de la iglesia. Amén. Claro Amén. que sí, un destino glorioso. Amén. Y algo aquí que quiero compartir. Miren, la iglesia no es exclusivamente una estructura humana, como un organismo político, social o económico. Es una institución divina. Amén. La iglesia es una institución divina. Cuando hablamos de iglesia no hablamos a esas falsas iglesias, no, Amén. estamos hablando a la iglesia de Jesucristo, la que Él fundó y estableció. Amén. Amén. Y la que se mantiene en sus enseñanzas, la que se mantiene en su palabra. La iglesia tuvo un origen divino. Amén. Amén. Es importante el saber esto. Que trasciende, ¿verdad?, lo terrenal. Y esta iglesia fue establecida por el mismo Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 18, ya lo leímos. Amén. Si hubiera sido la iglesia una institución humana y creada por hombres, déjenme decirles, señores, que hace tiempo que la iglesia hubiera desaparecido. Claro. ¿Saben por qué? Porque la iglesia desde sus inicios ha tenido persecuciones, ha tenido enemigos de dentro, ha tenido enemigos de fuera. O sea, ha tenido enemigos por todas partes. Y la iglesia ha sido perseguida. Bueno, solamente basta con leer la historia de la iglesia, Amén. con leer el libro de los mártires, con leer tantos libros que narran cómo la iglesia ha sido perseguida a lo largo de los años. E incluso, brevemente, porque sí, ya no nos incluso queda Dios es tan tiempo. maravilloso que aunque el enemigo haya pensado que con estas persecuciones lo que iba a hacer era destruir la iglesia, mas no sabían que con estas persecuciones lo que iban a hacer era La que el iglesia. evangelio se expandiera. Amén, así es. Amén. La iglesia, por cada creyente que mataban, aleluya, salían cientos, bendito sea Amén. el nombre del Señor. Y esto nos confirma lo que Cristo dijo, que ni las puertas del infierno iban a prevalecer en contra de su iglesia. Amén. Aquí miren, voy a leer esto rapidito porque esto es importantísimo. Aquí en el libro de los Hechos, o bueno, se lo voy a narrar. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 38 al 39, cuando los discípulos fueron llevados allí ante el tribunal y estaban ahí forzando por encarcelarlo, ¿verdad? Hubo alguien que se paró y dijo, espérense. Si esto que ellos están predicando, si esta obra, si lo puede leer por favor muy rápidamente. Sí, 38 dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Ajá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados. Sí, hallados que están luchando. Sí, hallados luchando contra Dios, no contra el hombre, ni contra ellos, contra Dios. O sea, vemos aquí que él le dice, miren, dejen esos hombres tranquilos. En paz, tranquilo. ¿Por qué? Porque no vaya a ser, ¿verdad?, que en vez de estar luchando con estos hombres, estén luchando contra Dios. Si es de los hombres, tranquilo, que esto va a desaparecer. Ahora, si es de Dios, nadie va a poder destruir, nadie va a poder contra la iglesia. Amén. Y vemos que efectivamente, aleluya, bendito es el Señor, por todos estos años, a pesar de las persecuciones, a pesar de las luchas y de tantas cosas, la iglesia se ha mantenido. ¿Por qué? Porque no es una institución humana, Amén. sino que es una institución divina. Y quien la sustenta, quien la mantiene, quien la fortalece, aleluya, Gloria a es Dios. el mismo Señor Jesucristo. Amén. Y pronto vendrá a por ella. Gloria a Amén. Dios, Bendito sea el amén. nombre del Señor. Así que bendito es el Señor. Hasta aquí dejamos este estudio.
Damos gracias al Señor, esperando que haya sido de bendición y de edificación para su vida. Le invitamos a que se conecte el próximo miércoles de 9 a 10 de la noche, en donde vamos a continuar y posiblemente a concluir con este estudio. Estos 2 puntos que nos faltan: la misión y el destino de la iglesia. Así que vamos a orar dándole gracias al Señor y presentando los amigos y hermanos que están conectados para que el Señor les siga bendiciendo y ayudando en todas las cosas. Señor y Padre amado, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido compartir esta palabra. Señor, yo te pido que tú, oh Dios, Señor, haga que esta semilla que ha sido sembrada germine en cada corazón para vida eterna. Bendice cada hermano, bendice cada amigo, Señor, y te pido, Dios, que tú sigas tratando con los amigos, con aquellos que están en necesidad, con aquellos, Señor, que hoy en día se encuentran sin fe y sin esperanza. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te damos las gracias por este espacio. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Me despido de ustedes, el pastor José Manuel Lamour, Jonathan Velázquez y Javier. Amén. Así que bendiciones, y Dios mediante el próximo miércoles estamos nuevamente conectados. Gloria a Dios. Sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de